Saludos, estamos en nuestra presentación de nuestra unidad relacionada con la gestión de proyectos de software, donde vamos a anotar algunos elementos importantes en cuanto a la gestión de proyectos y dirección de proyectos de software. Empecemos hablando un poco sobre la demanda, digamos, a nivel mundial de nuevos roles en cuanto a la informática, ¿sí? Uno de los principales elementos en los que la academia ha estado trabajando en los últimos años, y es preparar líderes, ¿cierto? También en el aspecto de la gestión o dirección de proyectos informáticos. Esto implica que no solamente necesitamos a un ingeniero con una especialidad donde pueda ocupar un puesto de trabajo, sino también que necesitamos ingenieros que sepan liderar o trabajar en equipo para alcanzar objetivos de esta organización. Dentro de la industria del software actual, también que ha evolucionado rápidamente, hemos notado que, o hemos visto que, digamos, la contemporaneidad ha llevado a que de cierta manera la ingeniería de software empiece a trabajar un poco más en la madurez de sus procesos, ¿cierto? Que es un elemento que, digamos, nos diferencia también de la industria tradicional, porque pues de cierta manera la metodología con la que se trabaja pues es totalmente diferente y tenemos obviamente un enfoque totalmente diferente. Entonces esta falta de formación también en las universidades pues ha apuntado a que se mejoren, digamos, estos aspectos y obviamente tengamos un componente diferenciador, ¿cierto? Entonces también necesitamos obtener de cierta manera habilidades que los directores de proyectos informáticos puedan ayudar a planificar y ejecutar los proyectos de una manera pues más específica, ¿cierto? Entonces, en este orden de ideas, empecemos como conociendo qué es un proyecto, ¿sí? ¿Qué es un proyecto? Un proyecto, pues, de cierta manera, de manera general, hablemoslo específicamente, es ese esfuerzo, ¿cierto? Temporal para nosotros cumplir con, un, con la creación de un producto o un servicio, ¿cierto? También podemos decir que es el conjunto de actividades que se planifican para ser ejecutadas para alcanzar, digamos, obviamente el objetivo, teniendo en cuenta un componente esencial que es, digamos, los recursos, ¿no? Ya vamos a hablar un poquito más de esos recursos y cómo influyen dentro de la evolución pues, del proyecto, ¿sí? Nuestra finalidad, digamos, de cierta manera, es encontrar, digamos, un conjunto de elementos que nos ayuden, ¿cierto? Que nos ayuden como a mirar, ¿cierto? ¿Dónde estamos nosotros actuando? ¿Sí? Veamos algunos de los principales tipos de proyectos, ¿cierto? En los que nos podemos nosotros enfrentar y encontramos algunas clasificaciones. Están los proyectos técnicos, ¿cierto? Y no técnicos, que son de cierta manera pues los técnicos son aquellos que requieren una experticia, ¿cierto? Una experticia especializada. Encontramos proyectos de tipo unipersonal, multipersonales, que dependen del recurso, digamos, en el que estemos trabajando, ya sea una sola persona o varias personas dentro del proyecto. Los proyectos monodisciplinares, ¿cierto? Que serían proyectos que están, digamos, enmarcados dentro de una única disciplina. Los multidisciplinares serían proyectos de carácter transversal que tienen un elemento, digamos, diverso, porque pueden incluirse varias áreas de trabajo dentro del mismo. De acuerdo al contrato, ¿cierto? Eh, También dependen algunos proyectos de estas características. El, Algunos proyectos que deben cumplir con resultados de manera tangible o física, digámoslo así, que serían proyectos obviamente de carácter productivo, donde obviamente el producto final del proyecto es un elemento físico, ¿sí? En el caso pues hablando del área, digamos, de la industrial o este tipo de cosas, donde encontramos elementos que son los que van a ser el resultado del proyecto, o intangibles,
en el caso de nosotros que trabajamos con software, ya que el software pues de cierta manera no es tangible porque es un programa que está representado pues en bytes dentro de una computadora, de acuerdo a la rentabilidad. Aquí en este aspecto podemos incluir los proyectos de acuerdo pues al objetivo lucrativo, ¿cierto? O pueden ser proyectos que tienen un desinterés lucrativo, que por lo general son los que tienen, digamos, un aspecto o una orientación a nivel social. Los proyectos que están dentro del marco de la especialización o la profesionalización avanzada, que serían pues proyectos de tipo, por ejemplo, espacial, ¿cierto? Los proyectos espaciales, proyectos militares, proyectos que tienen, digamos, una envergadura bastante amplia, proactivos, reactivos, que sean internos o externos. Bueno, vemos que hay varias configuraciones de estos tipos de proyectos y entre sí, obviamente, cada uno de ellos, ¿no? También de acuerdo a la inversión, ¿cierto? Que si es privado, que si es público, que puede ser mixto. Y especialmente los de investigación y desarrollo, ¿sí? Que serían, digamos, proyectos que están construyéndose dentro de un marco, digamos, de ciencia, ¿cierto? Analicemos un poco los entornos, ¿no? El entorno del proyecto, que es, digamos, el ecosistema donde nosotros vamos a desarrollarnos o a desarrollar el proyecto, es el conjunto de condiciones en las que se realiza, ¿sí? Entendamos que ese entorno puede llegar a impactar directamente, pues obviamente, el proyecto, y ese entorno pues depende de unas condiciones sociales, ¿cierto? Y obviamente económicas, que pues van a impactar nuestro proyecto, ¿cierto? Entonces, de cierta manera, en épocas de crisis, de acuerdo a las condiciones sociales, pues terminan influyendo el proyecto de muchas maneras, ya sean no solamente en condiciones económicas duras, sino también cuando hay un nivel positivo, pues también va a impactarlo de una manera, porque pues va a haber, digamos, una disponibilidad diferente para abordarlo. Entonces, de cierta manera, pues siempre la influencia de las condiciones van a impactar nuestro avance, ¿cierto? Conozcamos un poco ya empecemos a especificar un poco más nuestro interés, y es la dirección de proyectos, ¿cierto? La dirección es, de cierta manera, la aplicación de conocimientos y herramientas a un proyecto dentro de, obviamente, tareas, actividades, para que podamos cumplir con los requisitos, ¿cierto? Debemos obviamente gozar de una visibilidad amplia sobre los recursos, y obviamente que estamos tratando pues de construir un conjunto como de actividades o de una planificación dentro de nuestro estrategia de solución, y conozcamos algunas de las fases más importantes o las más generales que incluyen dentro de una dirección de proyectos. Sería la iniciación, ¿cierto? Que sería el comienzo del proyecto, una etapa donde se planifica, donde se crea un plan, una etapa donde se ejecuta el plan que se diseñó, de cierta manera una etapa transversal donde se controla, ¿cierto? Y finalmente pues el cierre, ¿cierto? Que sería la conclusión de nuestro proyecto, con un punto de vista desde los aspectos de mantenimiento y ciclos de mejoramiento que debe tener pues obviamente el proyecto. Entonces, de acuerdo a los procesos que nosotros hayamos pues encontrado, cada una de estas fases o de estos componentes de nuestro plan de trabajo, pues se deben ir desarrollando a medida de la identificación de tareas, ¿cierto? Ahora, especifiquémoslo aún más, ¿cierto? El proyecto informático, que de cierta manera pues es un proyecto que tiene unas características esenciales, donde no solamente vamos a incluir personas, sino también elementos tecnológicos de carácter de hardware, carácter software, carácter comunicaciones, y que deben obviamente estar entrelazados o están dependiendo
como del avance pues, de cada uno de los proyectos y su importancia dentro del mismo proyecto informático o el origen del mismo, ¿cierto? Entonces obviamente pues va a depender de lo que más o menos ya habíamos hablado, de analizar ese entorno, la parte social, la parte económica, la parte que tiene que ver con el mismo proceso los procesos de negocio de la organización, ¿cierto? Y debemos encontrar también una correspondencia directamente, no solamente sobre la tecnología, sino también sobre las metodologías en las que vamos a desarrollar esos sistemas de información. Conozcamos algunos puntos de vista desde lo que significa un sistema de información, ¿cierto? Tenemos en cuenta pues que los sistemas de información son, digamos, esos sistemas que nos están ayudando a soportar, ¿cierto? El manejo de los datos y la información dentro de nuestra organización, ¿cierto? ¿De qué dependen estos sistemas de información? Pues muchos de ellos, hablábamos del contexto, ¿cierto? Y el contexto por lo general, en el aspecto productivo, pues van a depender del mercado, ¿cierto? Y obviamente también otro elemento que caracteriza estos proyectos sería la, la competencia, ¿no? La competencia es un elemento también que es diferenciable, ¿cierto? Y que nos ayuda, digamos, a impulsar a veces las organizaciones porque debemos estar pues al día con los aspectos que realizan las empresas que compiten contra nosotros. Y obviamente la información y las nuevas tecnologías es un factor productivo que depende de esos elementos, ¿no? Va a depender de los elementos de éxito de nuestro proyecto, ¿sí? Otro aspecto importante dentro de los sistemas de información, pues entender que el sistema de información está formado por todos los componentes que colaboran para procesar datos y producir información para la organización, ¿cierto? Todos los sistemas de información empresariales se integran por otros sistemas que están ayudando, digamos, a la construcción de otras metas que componen el mismo proyecto, las cuales van a contribuir a la meta principal de la organización. Conozcamos algunos de los grupos o de los tipos de proyectos informáticos más generales, ¿cierto? Tenemos proyectos informáticos de tipo de software, donde nosotros podemos incluir metodologías, ¿sí? Ingeniería de software, software embebido, por ejemplo. Proyectos de tipo hardware, que es donde estamos trabajando directamente con tecnología física, ¿cierto? De la mano de muchas veces de los ingenieros electrónicos o de los mecatrónicos, ¿sí? Donde podemos trabajar en proyectos sobre sistemas operativos, sobre servicios físicos, ¿cierto? Los que tienen que ver con comunicaciones, que son los encargados de las redes, los protocolos, cableado, ¿cierto? Instalaciones o proyectos que tienen que ver con el hardware, que están relacionados obviamente a veces con creación de centros de datos, características, digamos, especiales de seguridad para los sistemas de hardware, también proyectos que tienen que ver pues con características de misión crítica, como en el caso de proyectos industriales, proyectos a nivel médico, proyectos de nivel nuclear, militar, aeronáutico, ¿cierto? También incluiríamos proyectos o podemos trabajar en proyectos directamente de auditorías, ya sea de sistemas de seguridad, calidad, que tengan que ver con aspectos de peritaje a nivel de leyes, por ejemplo, ¿sí? Entonces aquí podemos incluir la parte de consultoría y asesoría por ejemplo, eh, procesos legales, procesos civiles, procesos laborales que necesiten la experticia de un ingeniero informático, de un proyecto que lleve a validar de cierta manera pues las evidencias que están, digamos, dentro de estos ejemplos que les acabo de nombrar.
Específicamente podemos encontrar proyectos ya dentro de la rama de la seguridad informática, que es un área bastante importante. Tenemos algún ejemplo, pues debe ser proyectos para implementar ISOs, ¿cierto? O estándares. Y obviamente pues proyectos que se relacionan con la reingeniería de proyectos, que también incluirían pues tecnología y sistemas de información. Los proyectos de desarrollo de software entonces se diferencian de otros proyectos de ingeniería, obviamente por la naturaleza del producto de software, ¿cierto? La naturaleza obviamente del software hablamos de que era un elemento intangible, un producto que no se ve y que de cierta manera pues nosotros no se fabrica, no fabricamos un software, no fabricamos un programa o un sistema, sino que lo desarrollamos de acuerdo a unas necesidades. Todos los proyectos de ingeniería de buena calidad entonces se adquieren mediante un diseño, ¿no? Un buen diseño. En el caso del software, nuestra etapa de construcción incide de cierta manera muy poco en la calidad, entonces es importante que hayan procesos que digamos mejoren este aspecto, que era algo de lo que les comentaba en las diapositivas anteriores, donde hablábamos de la importancia pues de generar digamos un conjunto de procesos donde se mejore este sistema de información. También en este orden de ideas podemos hablar de que el software o los sistemas de información pues no se dañan, no se estropean, porque obviamente el paso del tiempo no incide digamos en el funcionamiento. El sistema se desarrolla, se implementa y obviamente el sistema no va a tener digamos una variabilidad como para que se deteriore, digámoslo así. Entonces veamos algunos de los elementos entonces que son necesarios pues para conseguir este proyecto de software para que triunfe. Deberíamos tener en cuenta algunas de estos elementos. Primero pues comprender el ámbito de trabajo a realizar, que es algo de lo que ya más o menos he venido hablándoles, que es entender el entorno, entender ese momento donde nosotros estamos trabajando, ¿cierto? Los riesgos en los que se incurre dentro de obviamente la realización del proyecto, los recursos que se requieren para la realización del proyecto, las tareas y las actividades que se necesitan para llevar a cabo el proyecto, los costos y el plan que se debe seguir, que este es uno de los elementos más importantes en la creación pues, o en el desarrollo del proyecto. Hablando específicamente entonces de la dirección y gestión de proyectos informáticos, entonces entendemos que es la aplicación, digamos, del enfoque de sistemas para nosotros administrar tareas que tienen carácter tecnológico dentro del proyecto, donde obviamente estos elementos o estas características se establecen dentro de los tiempos que nos limita el tiempo, el costo y obviamente pues el plan de realización. De cierta manera nosotros podemos hablar de manera general dentro de metodologías de trabajo orientadas digamos a la gestión de proyectos informáticos, y vamos a encontrar de cierta manera general unos elementos mínimos o con los que deberíamos contar para desarrollar estas actividades. Conozcamos algunas de las herramientas de las que les estoy hablando. El primer elemento digamos esencial sería tener un sistema de planificación que permita entonces de cierta manera organizar el proyecto de acuerdo pues a sus diferentes divisiones, a sus hitos, sus tareas o actividades, de acuerdo pues a un control de asignación, control de tiempo, que nos permita siempre ajustar la evolución del proyecto, y que además pues nos debe permitir definir el proyecto como una sucesión de estas tareas y actividades, ¿cierto? De cierta manera pues el sistema de planificación debe permitir mecanismos que nos ayuden a hacer el seguimiento del mismo proyecto y obviamente pues todas estas tareas, ¿cierto? Otra herramienta importante sería el sistema de gestión documental, que es el que nos va a servir para almacenar y mantener los documentos obtenidos o generados durante el desarrollo del proyecto para acceder digamos a ellos, y cada uno pues debe generar un conjunto de elementos esenciales, ¿no? que están digamos orientados
hacia la creación de documentación, que es donde influye bastante pues el trabajo, ¿no? Porque es donde yo genero las actas, documentos de diseño, esquemas, todos los elementos que se puedan incluir dentro de la documentación del proyecto. Por eso es importante, digamos, este aspecto a nivel documental, porque nos va a permitir entonces mantener, digamos, un control sobre lo que se está construyendo, lo que estamos desarrollando. Otra herramienta es esencial, sobre todo en los proyectos que tienen que ver directamente con software, sería un sistema de control de versiones que vamos a utilizar para mantener, digamos, la historia o el historial de desarrollo del código fuente como parte, digamos, de esa documentación, donde vamos entonces a controlar, digamos, el flujo de esta construcción de estos elementos de software, ¿cierto? Y un sistema de gestión de incidencias, que sería, digamos, nuestro control sobre los errores, sobre las correcciones que debemos hacer en el desarrollo pues de nuestro proyecto. Hablemos específicamente de algunas de las metodologías disponibles. Entre ellas encontramos el PMBOK, que hace parte, digamos, de una referencia en la gestión de proyectos, que hace parte, digamos, de un paquete, digamos, de metodológico que construye el Instituto de Gestión de Proyectos, que es una estrategia pues a nivel general. Obviamente no es solamente especializada en proyectos de sistemas, sino es de proyectos en general. Y obviamente este PMBOK es pues esencial, digamos, para tener un orden en la construcción del proyecto. ¿Cuál es el objetivo de este PMBOK? Pues documentar la información para realizar 5 tareas esenciales, que son las que denota el mismo PMBOK, ¿no? Que sería iniciar, el inicio, la planificación, la ejecución y la supervisión y control y el cerramiento, digamos, del proyecto, ¿cierto? De cierta manera, entonces, el PMBOK es un conjunto de prácticas, de buenas prácticas, que son reconocidas pues a nivel internacional para, digamos, desarrollar un proyecto con estas características. Veamos cuáles son las fases de un proyecto de acuerdo pues al PMBOK a esa metodología. Ya habíamos hablado o ya estamos conociendo algunos de esos elementos. La primera fase o grupo de tareas sería la planeación, ¿sí? En el cual ustedes pues ya están familiarizados, que sería pues todos los aspectos que hemos trabajado sobre la ingeniería de requerimientos o la identificación de necesidades iniciales, que es donde nosotros definimos el problema, ¿sí? Ya después de que nosotros tenemos claro desde dónde vamos entonces a trabajar, empezamos a trabajar directamente sobre la construcción de o especificación de nuestro plan de trabajo. Nuestro plan de trabajo debe empezar directamente desde ese problema que nosotros estamos viendo. Incluso vamos a analizar ya en esta etapa de planeación la característica de la viabilidad de nuestro proyecto, porque pues parte, digamos, de la gestión de proyecto también es verificar que nosotros o que nuestro proyecto esté dentro de esas características de viabilidad, o sea, que esté de acuerdo a un elemento. Y un segundo elemento esencial dentro de la fase de planeación, que es esencialmente la planeación o la planificación. Esta planificación obviamente es importante tener en claro, pues obviamente ya se definió el problema. Lo que vamos a hacer aquí es de qué manera vamos a realizar o vamos a empezar a hacer nuestra solución. Ya en la fase de ejecución también estamos familiarizados, pues es exactamente todos los elementos que empiezan a engranar nuestro proyecto o a ejecutarlo, a funcionar. Y nuestra fase productiva, que es esencialmente pues donde empezamos nosotros a trabajar directamente en la solución de las tareas que se han planificado, ¿cierto?
Finalmente la conclusión del proyecto, que sería el despliegue o la producción del proyecto, y finalmente nuestra etapa de mantenimiento, que era lo que trataba de conectar ahora en la otra diapositiva, que era no necesariamente pues el cierre de un proyecto significa que finaliza, sino que también tiene unas características esenciales de mejoramiento que están directamente relacionadas con el mantenimiento del sistema. Analicemos un poco también algunos elementos esenciales dentro de los procesos PMBOK. Entre ellos está, ya habíamos hablado un poco de esto, que es pues obviamente el proceso de iniciación, que es donde nosotros formalmente, de acuerdo pues a la metodología, debemos definir y autorizar el proyecto o ponerlo en claro. Un proceso de planificación donde nosotros creamos un plan, ¿cierto? El plan de gestión del proyecto, que es donde nosotros creamos, digamos, una secuencialidad de tareas para obtener, digamos, nuestro objetivo. La ejecución, que ya hemos hablado de eso. La parte de control, que es donde nosotros regulamos que se estén cumpliendo pues todos los elementos del plan y que vayamos verificando qué es lo que se requiere pues para realizar correcciones o cambios que vaya requiriendo el proyecto. Y el cierre, que sería la formalización obviamente de la aceptación del producto, que es cuando nosotros estamos hablando o conectando ya la parte final que está funcionando, y incluimos aquí obviamente ese aspecto de mantenimiento. Algunas áreas de conocimiento en las que el PMBOK explora nos ayudan también a construir. Veamos algunas de ellas, que son 10, ¿cierto? Tenemos nuestra área de integración, nuestra área de alcance, que sería, digamos, la capacidad que tenemos nosotros de limitar nuestra problemática. Nuestra área de tiempo, que sería el aspecto cronológico, como el tiempo que vamos a requerir para realizar todas las tareas. Los costos que implica cada uno de las tareas o de las actividades de nuestro proyecto. El nivel de calidad, que se refiere, digamos, a la forma también específica como nosotros abordemos la solución. En los aspectos de recursos humanos o recursos en los que nosotros vamos a identificar cuáles serían esas habilidades, especialidades o capacidades que tienen las personas que van a participar en la solución del proyecto. El aspecto de comunicaciones, que es de cierta manera pues un elemento esencial en el desarrollo de un proyecto. Ya también el PMBOK nos ayuda o nos apoya, digamos, en el análisis de riesgos, que es algo también importante dentro de la construcción de un proyecto. Las adquisiciones, que de cierta manera pues es obviamente todos esos elementos que nos están influyendo el proyecto y que necesitamos de manera física o de manera lógica para construirlas o desarrollar las tareas. Y obviamente los interesados, que ya estamos también familiarizados con este punto, que serían todas las personas o integrantes de nuestro grupo de trabajo en el que van a influenciar en la solución, y no solamente las personas que trabajan en él, sino también los usuarios finales, el usuario jefe, por ejemplo, ¿cierto? Habíamos visto algunos de estos aspectos en la metodología Scrum, perdón. Analicemos un poco este aspecto de planeación. ¿Sí? La planeación entonces es de cierta manera donde nosotros ya les había comentado que es donde nosotros establecemos las reglas del problema, donde aclaramos, ¿cierto? Y es donde nosotros comenzamos a hacer esta primera actividad, que sería la definición del problema. Comenzamos y posteriormente a nuestra definición del problema pues sería la planificación de nuestro proyecto. Veamos ese aspecto de la planificación, que incluye entonces actividades como de cierta manera estimar el tamaño de la aplicación, es donde nosotros vamos también a limitar nuestro alcance, donde analizamos lo que necesitamos, identificamos las tareas que se necesitan para alcanzar eso que queremos obtener, identificamos los recursos que cada tarea necesita para poderse realizar. Ya más o menos he hablado un poco de esto de los recursos, pues es todos los elementos que necesitamos, tanto de personal como de nivel físico, porque puede ser, digamos, recursos físicos, tecnológicos,
donde necesitamos nosotros pues internet, computadoras, lectores, bueno, lo que requiera cada producción, ¿cierto? Y obviamente esa planificación incluye la creación de un calendario de tareas, que es la trazabilidad de nuestro proyecto a través, digamos, de un cronograma, ¿cierto? El estudio económico, que es ese análisis entonces de la viabilidad también, ¿no?, de nuestro proyecto. Veamos entonces a grandes rasgos cómo realizamos este proceso de planificación. Ya hemos a través, digamos, de las actividades de la tutoría, hemos ido identificando algunos de estos puntos. Y para nosotros desarrollar ese plan de gestión del proyecto, entonces empezamos recopilando los requisitos o las necesidades que parten, digamos, del análisis de la problemática. Ahí es donde nosotros incluimos nuestro acercamiento con el cliente, ¿cierto? Y a partir de allí es donde va a aparecer entonces nuestro EDT, ¿cierto? Que es la estructura de desglose de trabajo, que sería como algo similar a lo que hemos realizado o lo que más o menos les mostré de la metodología ágil en el Scrum, donde se habla del backlog, ¿sí? El backlog o el conjunto de actividades que estamos nosotros tratando de identificar para que cada punto se vaya realizando de nuestro proyecto. Y cuando ya tenemos, digamos, este plan de gestión o creamos esta estructura de desglose de trabajo, entonces definimos esas actividades de manera específica, ¿sí? A la par también de que nosotros debemos estimar cuáles serían esos recursos actuales para crear esas actividades. Y vemos aquí en el diagrama cómo la parte de la definición de actividades, al yo definir las actividades, también necesito que el plan me obligue a mí a secuenciarlas o a generar, digamos, de manera un orden entre ellas para poder yo construir, digamos, un estimado del tiempo, ¿cierto? Lo mismo por el lado de la estimación de recursos. Nos va a ayudar también la estimación de las actividades a estimar también los costos, ¿cierto? Que es algo adicional, digamos, en la parte de dirección de proyectos informáticos, que es cuando yo ya estoy analizando cuánto me cuesta, cuánto me voy a gastar yo para hacer el proyecto, ¿cierto? Adicionalmente, pues tenemos una línea de planificación de riesgos que también pues va de la mano de los costos, ¿no? Como que yo debo también analizar cuáles serían los riesgos de yo ir construyendo mi solución. Posteriormente pues a estas actividades, entonces cuando yo ya las identifico y las secuencio y estimo, entonces yo ya creo, digamos, mi cronograma general para entonces empezar nuestro plan de gestión del proyecto. Y de cierta manera pues esta es la actividad de la que les hablaba pues en la clase, ¿cierto? Nosotros debemos crear un plancito, ¿cierto? Hacer unos supuestos dentro de su grupo de trabajo, dentro de sus CIPAs, donde ustedes van ya saben más o menos cuáles fueron las actividades que realizaron, ¿cierto? Dentro de estas actividades que deben incluir, pues ya ustedes ya las realizaron, ¿cierto? Que sería crear los escenarios de trabajo, identificar los contextos de uso, preparar los requerimientos iniciales o los requisitos esenciales que pidió el jefe, ¿cierto? La construcción de casos de uso, la creación de diagramas de secuencia. O sea, estas actividades ya de cierta manera ustedes las conocen y ya también las hemos realizado, ¿sí? Entonces ahorita queda es como construir de acuerdo a las actividades que ustedes realizaron. Ya saben más o menos cuáles serían esas actividades o tareas que se necesitan para construir el sistema, ¿cierto? Que termina obviamente con la implementación y la selección pues de la tecnología que se va a utilizar, y eso pues implica también su impacto en el presupuesto, ¿cierto? Entonces, digamos, la actividad en esta planificación sería construir esa documentación sobre el plan, ¿no? Crear un plan de trabajo para la solución. Dentro de nuestra fase de ejecución, pues obviamente sería nuestra parte productiva, que es donde nosotros ya a partir de nuestro plan de gestión del proyecto, uno a uno empezamos a satisfacer esos requisitos, que parte de eso también ya estamos familiarizados
con lo que les compartí sobre con la metodología Scrum, donde a medida de los sprints yo voy desarrollando las tareas, ¿no? Entonces esas tareas de cierta manera pues son las que yo debo empezar a fluir acá, digamos, en la fase de ejecución y empezar una a una a solucionarse. Lo normal es que en la fase de ejecución, pues ya al yo tener mi plan, ese plan incluye también un punto de vista de responsabilidad o de roles, donde yo dentro de los interesados o todas las personas que componen mi grupo de trabajo, pues yo asigno, ¿sí?, responsabilidades a cada una de esas tareas. Eso mismo también lo podemos ver directamente en la metodología Scrum, cuando a medida de que yo voy liberando las tareas de mi backlog, yo voy asignando a las personas que me deben crear cada uno de esos elementos del backlog. ¿Listo? Finalmente, pues la fase de mantenimiento, que es obviamente esa etapa en la que nosotros mejoramos o optimizamos el sistema que estamos construyendo o queriendo construir, porque de cierta manera pues esa es la forma que debemos nosotros manejar nuestro ciclo de vida del software. Nuestro ciclo de vida es continuo, ¿cierto? La idea es que pues siempre esté también mejorando, y es aquí donde nosotros estamos abiertos al cambio y estamos listos pues a que nuestro modelo sea digamos, tan robusto, que pues nos ayude también a añadir nueva funcionalidad, a mejorar la usabilidad y seguir utilizando pues de manera exitosa nuestro sistema. Entonces aparece también aquí en nuestro PMBOK, ¿sí?, un elemento esencial que parte, digamos, en ese plan de inicio, que sería crear el acta de constitución. No es una formalidad en la que en un documento nosotros especificamos esas actividades que están en nuestro plan de gestión del proyecto, ¿sí? Nosotros necesitamos especificar los requisitos iniciales que que vamos a modelar dentro de nuestro proyecto. Identificamos esos interesados, ¿cierto? Y colocamos, digamos, de cierta manera de manera global el resultado de nuestro proyecto. Es un proceso obviamente muy importante que nos va a ayudar a comenzar nuestro paso pues por la definición de nuestro proyecto. ¿Cuál es el contenido del acta de constitución del proyecto? ¿Cierto? Primero, pues las necesidades del negocio y oportunidades que justifiquen esa inversión. Entonces este es un aspecto que es específico, donde nosotros estamos tratando de desglosar cuáles serían esas necesidades de nuestro negocio o nuestra empresa, ¿cierto? Que está donde nosotros decimos o ponemos un punto de vista en el que encontramos que la solución que estamos proponiendo sería, digamos, justificable, ¿cierto? Donde hablamos de una finalidad, ¿cierto? La finalidad obviamente del proyecto y por qué se necesita, digamos, crear esa aplicación o comprar ese equipo o hacer un plan o cualquier cosa que estemos nosotros dentro de nuestro proyecto. Obviamente la descripción del producto o servicio final que se quiere obtener y los objetivos del proyecto, teniendo en cuenta los elementos que ya analizamos anteriormente, que sería el tiempo, que sería el cronograma, ¿cierto? El costo, cuánto nos va a costar, porque vamos a tener, ahí es donde nosotros incluimos los recursos, lo que necesitamos, los pagos, cuánto nos va a costar la obra ingeniero, la obra arquitecto, o si vamos a contratar por mes, o si vamos a trabajar por semanas, etcétera. Y además los requisitos pues de calidad mínimos que vamos a pretender pues utilizar dentro de nuestro proyecto, y obviamente el nombramiento del director del proyecto y los roles, ¿no? También esencialmente uno aquí coloca, entonces el director del proyecto va a ser fulanito y menganito, y el analista de software va a ser tal persona, el desarrollador va a ser tal persona, el programador va a ser el otro, el gestor del, ¿sí?, donde nosotros empezamos a ya especificar los roles, ¿sí? Y además, pues de cierta manera también la participación de las áreas funcionales o miembros del equipo dentro del mismo proyecto. Las áreas funcionales serían, por ejemplo, en algunos de los casos de estudio, ¿cierto? Tenemos el administrador de la veterinaria, ¿cierto? Que sería entonces como
mirar cuál sería el rol de la participación del que atiende, cuál sería el rol de las personas que gestionan, digamos, el software también. En el caso, por ejemplo, de los facturadores, serían las personas que nos ayudan de cierta manera con la solución de los requerimientos. En este caso podría ser el área contable, que serían las personas especializadas o que tienen el conocimiento sobre qué se necesita en una factura, cuáles serían los elementos esenciales, digamos, de esos datos que necesitamos para construir el sistema, y obviamente pues esa influencia, ¿no? La influencia de cada uno de ellos dentro del sistema, o sea, la importancia de cada uno de esos personajes, y obviamente pues el cronograma con las tareas y los supuestos. ¿Listo? Este proceso pues obviamente es el comienzo, y es la forma como de formalizar nuestro proceso de dirección del proyecto. Los documentos pues esenciales serían entonces, para construir, ¿cierto? Sería el acta, donde ya les mostré los elementos que componen esta acta. La declaración del alcance, que es donde nosotros miramos el alcance, o hasta dónde está limitado el proyecto, y obviamente pues el plan del que ya les hablaba, ¿cierto? Que está compuesto pues por las actividades, los documentos y todos los elementos que nos ayuden a construir este elemento. Veamos ahora un acercamiento entonces del estándar, desde el estándar ISO 29110, y también la utilización no necesariamente las metodologías deben ser restrictivas, sino que también yo puedo utilizar partes de otros estándares para complementar mi trabajo. Y este estándar, pues como les dije, es bastante interesante porque nos ayuda a mejorar obviamente la calidad de un producto de software, y está orientado pues a organizaciones pequeñas o medianas que tengan un grupo de trabajo de menos de 25 personas, donde yo puedo más o menos controlar el trabajo de todos ellos, ¿sí? Lo que propone realmente esta estándar es apoyar directamente los procesos de gestión y añadir, digamos, ese aspecto de valor, o de yo eh, contribuir a mi estándar de calidad dentro de mi proceso, ¿sí? Los macroprocesos del ISO, ¿sí?, están centrados en estas 4 actividades que ya también, si las vemos, se alinean completamente con las que propone el PMI en el PMBOK, ¿cierto?, que es la planificación, la ejecución, control y clausura, ¿sí? Podemos observar que de manera macro pues trabajamos en sincronización con la mayoría de procesos que conocemos en el manejo de proyectos, pero miremos algunos de esos beneficios especiales de aplicar esta ISO. Primero, pues que vamos a obtener un grupo de requerimientos de acuerdo a lo del cliente, y van a estar pues obviamente alineados con un estándar. También vamos a obtener un proceso de gestión disciplinado que nos va a ayudar a controlar, digamos, las acciones correctivas relacionadas con esos problemas, y además vamos a tener una definición ordenada de nuestro sistema o el proceso que vamos a realizar para asegurar siempre la calidad del producto, ¿cierto? De cierta manera, pues, ¿cuál es el objetivo también de utilizar un estándar? Pues que vamos a generar, digamos, de una manera correcta, digamos, todos los elementos o los artefactos que nos van a ayudar a crear, digamos, este producto con los altos estándares, digamos, a nivel internacional. Entonces, este ISO también propone entonces un conjunto de procesos solamente para la construcción del proyecto de software, que va de la mano del plan de gestión del proyecto, que se hace de manera general. Y nuestro proceso de desarrollo de software pues ya lo conocimos, ya lo fuimos desarrollando en las actividades, ¿cierto? Que sería pues obviamente esa primera etapa de análisis de requerimientos, luego el diseño, ¿cierto?, que hace parte del elemento, y posteriormente nuestra implementación. Aquí en el modelo ISO pues vemos que algunas de esas etapas se ven ahí directamente en la análisis de requerimientos de software, que es donde hacemos ingeniería de requerimientos. En el diseño de arquitectura detallada del software es donde aplicamos nuestro conocimiento sobre la orientación a objetos, y utilizamos un modelo orientado a objetos para diseñar la solución. Y en la construcción de software es exactamente donde hacemos nuestra parte de implementación.
Aquí vemos específicamente esas 3 etapas en las que hemos trabajado, ¿cierto? Y vemos que hay algunos entregables que se van a alinear directamente pues con con el trabajo y que son importantes para definir este estándar. Este estándar entonces podemos verlo que aquí en esta tablita que yo más o menos he diseñado, donde podemos ver los entregables que nosotros proponemos, ¿sí? Y cómo se relacionan, digamos, con la ISO. Con la ISO 29110, en la especificación de requerimientos tenemos que necesitamos utilizar métodos y herramientas para definir requerimientos funcionales y no funcionales, y ahí es donde aparecen pues nuestras tablas, nuestras descripciones de lenguaje natural. Y para construir un documento de ámbito general, en la ISO 29110 utilizamos o se relaciona con un documento de casos y procedimientos de prueba, donde ya las metodologías pues serían más o menos algunas de las que ya hemos explorado, que sería pues crear los contextos de uso, los escenarios, los flujos de procesos, los diagramas de secuencia, ¿cierto? Y directamente pues hay algunas tecnologías especializadas para eso, que ya también estamos familiarizados con ellas, que serían los diagramas UML, los diagramas de procesos que digamos de cierta manera se realizan desde la notación BPMN, que es donde como realizamos los flujos de procesos, y la generación pues obviamente de los prototipos y los análisis de usabilidad que nos pueden ayudar a finiquitar las interfaces, ¿cierto? Veamos también la comparación del estándar con la metodología Agile Scrum, donde vemos que los roles que propone la ISO también se alinean directamente con los roles de los que habla la metodología Scrum. Y finalmente pues también vemos como el backlog y los sprints de nuestra metodología ágil se alinean con los elementos que exigen la documentación de la ISO 29110, que son de cierta manera pues también las mismas como los puntos de vista de los que se habla de manera general en la estrategia del PMBOK, ¿cierto? Entonces vemos cómo estas 3 metodologías pues nos van a ayudar a construir nuestro sistema, y vemos cómo de cierta manera pues podemos utilizar entre las mismas estrategias que nosotros utilicemos para nuestra solución, podríamos utilizar de manera mixta otras metodologías. O sea, como quien dice, una sola metodología pues no puede ser suficiente, y puedo yo también apoyarme en otras metodologías pues para mejorar mi proceso, ¿cierto? Entonces este sería nuestro final, ¿cierto? De analizar estas metodologías y ver cómo influyen dentro de nuestro proceso de desarrollo de software. Y queda entonces pues para ya la última entrega pues este último componentico, ¿sí? Que este componente sería crear pues obviamente un acta de constitución, hacer este trabajo digamos de organizar un cronograma, ¿cierto? Y construir de cierta manera pues un supuesto, ¿no? de cómo sería digamos de verdad llevar a cabo el proyecto que cada uno de ustedes está trabajando desde sus casas de estudio. ¿Listo? Muchas gracias, estamos pendientes de cualquier cosa. Buenas tardes.